Queridos telespectadores de Canal 45, hoy tenemos un nuevo programa, Escuela de Salud 48, programa que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Eloísa Ogaya Martín. Hola, Eloísa. Y también a Alfonso de la Casa Martínez. Encantado. Hola. Que nos van a hablar a través de esta entrevista, pues le vamos a hacer, nos dirá los fines de la asociación que preside, como es la Asociación Centro Jienense de Estudios Espíritas, de la cual es director. Y bueno, pues queremos resaltarles, queridos telespectadores, de la importancia que tiene para mantener la salud, la estabilidad emocional y el fortalecimiento de la propia psicología cuando se rozan fenómenos como estos de temas paranormales o de otro tipo, en los cuales es muy importante el conocimiento y la confianza en sí mismo, porque en este tema pues hay mucha superchería, mucha superstición, mucha falsedad, y hoy pues queremos tratar con Alfonso y Eloísa pues estos temas de un punto de vista serio, científico y de una forma creíble. Bueno, Alfonso de la Casa Martínez es el presidente del Centro de Estudios, el presidente de la Asociación Centro Jienense de Estudios Espíritas. Sí. Y bueno, vamos a empezar con él haciéndole la pregunta: dinos algunos datos biográficos tuyos para que nuestros telespectadores te conozcan. Bueno, yo nací en Jaén, vivo en Jaén, tengo 49 años, soy empleado público y bueno, estoy casado, tengo 2 niños y me gusta el campo, me gusta la sierra, me gustan las motos, soy motero, y las aficiones, entre otras, los temas relacionados con lo trascendental. Eso es algo que siempre lo he tenido, sí, lo he tenido inherente y me ha gustado mucho. Y bueno, y después de investigar, de buscar mucha información, de estudiar diferentes corrientes, diferentes filosofías, diferentes religiones, pues encontré la doctrina espírita muchas respuestas a casi todas las preguntas. Porque se puede contar como una religión el tema espírita o no. Bueno, el espiritismo no es una religión, el espiritismo es una doctrina filosófica, científica, filosófica y con trascendencia ética y moral, pero no se puede entender como una religión. Porque además en su esencia tiene el pensamiento libre, ¿verdad? Sí, bueno, es fundamental, se basa en un concepto de fe razonada. El espiritismo dicta que la fe tiene que ser razonada frente a todo. Tú tienes que ver que si una fe a lo largo de la historia se va modificando, conforme se van modificando los conceptos, pues claro, la fe se va diluyendo. Sí. Tú tienes que ver, y además uno de los puntos más importantes del planteamiento es que decía el codificador, que luego hablaremos de él, es que tú tienes que tener una fe que sea a la razón siempre. Tienes que ver que no se te modifique como se vaya evolucionando la sociedad. Sí. Y Eloísa, si nos puedes decir tú también algunos datos biográficos. Tú vives aquí en Andújar, ¿no? Yo vivo aquí en Andújar y nací aquí en Andújar. Y naciste en Andújar, ¿no? Vaya, que yo también estoy estudiando un poco el espiritismo. Desde que lo estudio, la vida me ha cambiado bastante, porque es donde te das cuenta cuando tienes problemas a qué echas mano y de qué manera. Entonces, desde que lo estudio me va bastante bien. Y tú querías hacer un llamamiento para ver si alguien te acompaña aquí en Andújar. Hay muy pocas personas aquí en Andújar. Yo siempre que necesito aprender algo más o lo que sea, tengo que estar acudiendo en contacto con Jaén, ¿no? O voy a Córdoba o voy a Bea de Segura. Sí, a otro sitio donde está más sentado las asociaciones. Y tengo que ir cambiando sitio. Aquí me gustaría que hubiera un centro de estudio. Entonces hago ese llamamiento a las personas que quieran. ¿Y puedes dar algún correo electrónico para que se pongan en contacto contigo? Mi correo electrónico es Eloísa Ogaya, lo que es mi nombre y apellido, @hotmail.com. Pueden comunicarse conmigo cuando quieran. Tengo muchos libros de este tema a los que puedo prestar, algunos incluso los puedo regalar,
por si a alguien le interesa, y luego ya pues dudas o problemas que se vayan alguna duda que encontrando, tengan, pues se lo explica. pueden ponerse en contacto conmigo. ¿Qué quieren? Pues mira, que se monta un centro, que tenemos hasta el sitio donde poderlo montar. O sea, y tenéis, nada más que ponerse a estudiar. ¿Disponéis de un local? ¿No? Yo dispongo de un local en el que podríamos... Ah, pues eso es fácil. Yo creo que habrá gente ya, que... si alguien quiere, pues nada más que juntarse un grupito que pero eso sí, gente estudia espiritismo. No es que nos vamos a poner a estudiar como si estuviéramos en la escuela, que no se vaya a asustar a la gente. Que eso es, pues, te pones, por ejemplo, leer un trozo, un tema de un libro y empezar a comentarlo, a investigarlo. y investigarlo. Que no se trata de hacer cosas raras, de convocar... No, que eso es, aquí muchas veces cuando lo he comentado, de momento han empezado a decir, uy, a lo mejor la ouija o... Sí. No, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Bueno, pues seguimos. Alfonso, dinos cuándo se funda y por quién la Asociación Centro Jiennense de Estudios Espíritas. Sí. Bueno, la asociación realmente se fundó a principios del siglo XX. Una serie de personas tuvieron contacto con el espiritismo y decidieron reunirse para estudiarlo, ¿no? Para ver esa fenomenología y esa doctrina, esa filosofía. Entonces, en principio, pues como cuenta Eloísa, empezaron a juntarse solo en sus casas, en su lugar así, asiduamente, y a finales de la segunda década del siglo XX ya decidieron organizarse como asociación. En 1924 se fundó la Asociación de Estudios Psicológicos de Jaén, legalmente constituida y registrada. En 1924 fue cuando se fundó la Asociación de Estudios Psicológicos, Sociedad de Estudios Psicológicos de Jaén, que tenía su sede social en la calle Santiago número 5, y empezaron a funcionar como asociación para dar a conocer a la ciudad lo que era la doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, que luego hablaremos de él, el codificador, y para organizar actividades de todo tipo. Pertenecía bastante gente de la cultura, del conocimiento de la ciudad. Ellos fueron en representación de la ciudad al Congreso Internacional que se celebró, al quinto Congreso Internacional Espírita que se celebró en Barcelona en 1934, sí. Fueron en representación de lo que es la provincia de Jaén. ¿Ya en plena República? Sí, sí, sí. Allí se celebró en Barcelona y estuvieron funcionando hasta 1936. Tuvieron una publicación que tenía una tirada nacional, se llamaba la revista Vida Futura, donde ellos pues publicaban toda lo que era la información, lo que recogían de sus estudios, de sus investigaciones, lo publicaban. Esa revista, como he dicho, tenía tirada nacional, y hay algunos números porque, bueno, después de lo que es el estallido del golpe de Estado del 36, sí. El espiritismo fue totalmente eliminado, perseguido. Fue asimilado como si fuera... Sí, fue relacionado con la masonería, con el comunismo, como eran librepensadores, gente progresista. Fue perseguido. Fue perseguido. Entonces, los números fueron eliminados, aunque nosotros pudimos recuperar en el Instituto de Estudios Jiennenses 2 o 3 números que estaban allí archivados, y pudimos recuperarlos de la revista. Y precisamente el último número salió unos días antes del golpe de Estado del 18 de julio. Sí. Ellos, aún así, siguieron trabajando, siguieron funcionando en la clandestinidad. Algunos de ellos fueron detenidos porque, bueno, como seguían persiguiéndolos, fueron desterrados, tuvieron que irse de Jaén, incluso de España. Algún miembro tuvo que irse a Bélgica, desterrado, y siguieron trabajando en la clandestinidad. Luego ya, con la venida de la democracia, a partir de 1978 se reorganizaron, refundaron otra vez la asociación, que se legalizó en 1985, y editaron un libro en 1983, que se llama Vida Futura, donde recogían toda esa trayectoria desde principios del siglo XX hasta el año 80-81. Sí, porque documentación anterior, me has dicho, solo 2 números pudiste recuperar. Sí, solo 2 o 3 números se pudieron recuperar, lo demás se perdió porque evidentemente todo aquello fue eliminado. Y siguieron trabajando, lo que pasa es que claro, ya tenían una edad muy avanzada. Nosotros, los miembros actuales, tuvimos contacto con algunos de los antiguos miembros, y a raíz de aquello pues decidimos pues reorganizarlo, y a partir del año 1999-2000... ¿Te contaron de estos antiguos socios en plena posguerra
si habían podido practicar o seguir investigando. Sí, ellos siguieron trabajando clandestinamente. Ellos siguieron trabajando clandestinamente, con muchísimo cuidado, se reunían periódicamente, pero en la clandestinidad. O sea, ellos no podían. Porque si no evidentemente iban a la cárcel. Sí, eran detenidos automáticamente. De hecho, uno de el medium principal fue detenido en 2 ocasiones. Una vez fue desterrado a Madrid y en la segunda detención lo desterraron fuera de España. Y tuvo que irse a Bélgica. Allí en Bélgica fundó un centro espírita. El de tiempo que estuvo. Creo que estuvo 1 año y allí fundó un centro espírita. No le pasaron los pies. No, siguió trabajando. El hombre era un gran trabajador. Anterior a esta etapa, ¿tienes constancia, Luisa, de en Andújar si había alguna actividad espírita? Nosotros que en Andújar, por aquellos tiempos también fue uno de los principales que hubo mucho espiritismo. Pero claro, yo no he llegado a averiguar. Y no tienes documentación, ¿no? ¿Y tú, Antonio, tienes alguna documentación de Andújar? Yo tengo documentación y luego, si quieres, podemos ir hablando de cuando ya llegamos a ese tema de la historia del espiritismo en lo que es la provincia de Jaén. Y, por ejemplo, Luisa, dime, bajo tu concepto, ¿cuál es el principal fin de esta asociación de Centro de Estudio Espírita? Yo creo que lo principal es, cuando lo aprendes, es cambiar como persona. Aquí lo que necesitamos es mejorar como personas, ser mejor personas. Entonces, una manera de entender la vida de otra manera. Cuando te vienen los problemas, saber afrontarlos de otra manera, no agobiarse y no amargarse y no entrar en depresiones. Sino saber cómo enfocarlo, porque en un momento determinado, una persona así que se le presenta un problema determinado, puede caer en una depresión incluso, ¿verdad? Exactamente. Vamos, yo misma incluida, que he pasado por muchas etapas de estas y esto es lo que me ha levantado. Y sin embargo, cuando se estudia de una forma científica, normal y positiva, te puede sacar de un hoyo y levantarte la salud, ¿no? Exactamente. Hombre, para mí lo principal es que yo tengo que creer en Dios. Eso es lo principal para mí. Luego, aparte de eso, está pues el poder aprender y estudiar, decir... Fenómenos paranormales que normalmente no se estudian en ningún sitio oficial. Que es cierto que estos fenómenos no es que se lo está inventando la gente. Y que corresponde en realidad a temas incluso científicos. Exactamente. Bueno, y Alfonso, desde el punto de vista organizativo, ¿cuál es el fin de la asociación? Bueno, nosotros lo que es el tema de la asociación, y aparte de que nosotros nos dedicamos al estudio, porque es algo que es inherente a los miembros, nosotros pues decidimos dar a conocer lo que es la doctrina espírita o espiritismo a la sociedad de Jaén, principalmente a Jaén. Entonces lo que hacemos es actividades de tipo informativo, conferencias, programas de radio, programas de televisión, y donde a través sobre todo ahora de las redes sociales. ¿Tenéis alguna revista? No tenemos revista. Estamos pendientes de intentar hacer una publicación trimestral. Estamos en ello. Lo que pasa es que bueno, por temas internos de organización todavía no hemos podido. Bueno, pues mientras la publicáis, el Instituto Almenara tiene una publicación que es la revista Al-Ándalus. Nosotros hemos colaborado en una revista al otro lado del misterio, que era una revista que editaba un colaborador, y hemos editado allí diferentes artículos muy interesantes. Lo que pasa es que como revista propia teníamos pendiente reeditar la antigua revista Vida Futura. Sí, para darle continuidad. Para darle continuidad en una segunda época, pero todavía no hemos podido porque es complicado. Está pendiente del presupuesto. Sí, claro, es que hoy requiere, aparte de presupuesto, tiempo y editar una revista es algo complejo, sobre todo. De ese tema sé yo algo. Sí. Bueno, y seguimos. ¿Quién puede pertenecer, esta pregunta la hago a los dos, ¿quién puede pertenecer a la Asociación Centro Jienense de Estudio Espírita? Hombre, por nuestra parte, cualquier persona que esté interesada en conocer la doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, que ahora después si nos explicaremos quién fue Allan Kardec y lo que es el espiritismo real, que no es lo que la gente entiende. Personas que sean espiritualistas, evidentemente, que tengan presente que no somos solo materia, sino que hay algo más. Gente que no tenga ánimo de lucro, también. Gente positiva, gente que busque, como ha dicho antes Eloísa, pues esa transformación interna, que busque
algo que le llene, que no haya encontrado, que eso también hay que decirlo, en otras filosofías o en otras religiones, que son tan respetables como cualquiera, y que aquí pueda encontrar esas respuestas que muchas veces está buscando. El ser humano se pregunta. Exactamente. Entonces, luego también que tenga una visión pues, positiva de la vida, de la sociedad, de la humanidad, de la naturaleza, en fin, persona positiva en ese aspecto. Y Luisa, ¿quién crees tú que no puede pertenecer a esta asociación, Centro Génesis de Estudio Espírita? Como ha dicho, por ejemplo, si hay personas que están con ánimo de lucro, que quieren sacar dinero, ahí directamente tontería que vengan o que entren, porque no se le acepta. Nosotros el dinero va aparte, porque como ha dicho, lo material no es lo que nos interesa. Claro, o hacer actividades que se salgan de una lógica científica, ¿verdad? Es otra cosa igual. Quien quiera hacer un espiritismo, como hacer, por ejemplo, una mediunidad, que es, como hemos dicho antes, el ejemplo de la Ouija, esas cosas, a nosotros eso tampoco lo va. Hay medium, pero un medium que sea que se lo haya estudiado, que esté bien preparado y que sepa lo que hace. Y que sepa lo que hace, no, pero no cualquier aficionado. No cualquiera. El aficionado se tiene que quedar aparte. Por supuesto. Y Alfonso, ¿qué actividades principales desarrolláis en vuestra asociación? Bueno, más o menos lo que te comentaba antes. Principalmente es dar información a las personas que se acercan. Hay muchas personas que se nos acercan periódicamente pidiendo una ayuda porque tiene una serie de incertidumbres o le ha pasado una serie de fenomenología o han encontrado algo o han leído algo o buscan algo que el espiritismo les llena. Entonces nosotros les facilitamos toda la información y le asesoramos, dijéramos. Tampoco queremos que la gente piense que nosotros somos guía o maestros de nadie, ¿no? Es un concepto erróneo que la gente tiene que entender. Cada uno tiene que ser su guía y su maestro. Claro. Entonces, lo que aportáis vuestra exactamente, ¿no? Nosotros aportamos una información que nosotros damos, pero cada uno tiene que valorarla, analizarla, razonarla e interiorizarla. Entonces muchas veces te encuentras personas que vienen pensando que tú vas a ser el que le va a solucionar sus problemas, el que le va a guiar en su... Entonces un poco que nosotros le hacemos entender que cada uno tiene que ser el guía de su vida. Los problemas no se solucionan. Claro, tú no puedes, tus problemas tú no puedes derivarlos a otro. Tú tienes que enfrentarlo y tienes que... Y ser tu parte activa para solucionarlo. Exactamente. No que otro puedes pedir ayuda, pero nadie que se ponga en tu lugar. Tú tienes que afrontarlo. Entonces nosotros, aparte de las actividades de información y de organización y de temas de conferencias, traemos, como he dicho, a personas que no solo temas relacionados con el espiritismo directamente, sino relacionados con cualquier otro tema de psicología transpersonal, de todo lo relacionado con ese mundo. Pero ya digo, las personas tienen que entender que si vienen a hablar con nosotros les facilitamos una información y les damos una orientación, pero no somos maestros ni guías de nadie. Cada uno tiene que ser su guía y su maestro. Y una cosa, si hay algún grupo de amigos, alguna asociación que, por ejemplo, os solicita que vayáis a un sitio determinado para en tertulia explicar qué es el espiritismo, cuáles son vuestras actividades, ¿vosotros aceptáis? Sí, o por ese supuesto, tipo de actividades? Sí. No hay problema, por eso no hay problema. Nosotros, de hecho, eso lo hemos hecho en varias ocasiones, ¿no? Incluso hay personas que se ponen en contacto con nosotros de otras ciudades y nosotros los derivamos a grupos espíritas que hay en esas ciudades, que no los conocen, no saben que están allí y les facilitamos información. Para que les informen y eso no. O incluso personas como Eloisa, nosotros sabemos que aquí en Andújar está ya sola, esperemos que a partir de hoy ya haya más gente, le llame mucha gente y entonces pues si se pone en contacto, pues mira, ahí hay una chica o en tal sitio, habla con ella y podemos quedar nosotros sí. No, por eso no tenemos inconveniente, siempre estamos facilitando información. Podéis dar una información amplia. Sí. Bueno, y para vosotros, también la pregunta a los dos, empiezo por Eloisa, ¿qué es el espiritismo? Para mí el espiritismo es aprender primero que, como ha dicho antes, no somos solo lo material. Que cuando la persona muere, que en realidad no morimos, nuestro espíritu sigue viviendo. Que a lo mejor no lo vemos en este mundo porque esté en otro, pero que para mí hay otros mundos, otras vidas donde el espíritu
es donde... Sí, porque nuestros ojos materiales están para ver la materia, ¿no? Exactamente. Pero no No para los ver vemos, pero están. otras posibles dimensiones o lo que sea. ¿Y para ti, Alfonso, qué es el espiritismo? Bueno, yo, aparte de lo que bien dice Eloísa, que Es una pequeña parte lo es lo que interioriza a la persona el espiritismo en su interior, yo sí voy a definir el espiritismo lo que es como filosofía doctrinal. Sí quiero dejar claro que en esto sí hay un problema importante, y es lo que dicen algunos de los comunicadores espíritas, que por desgracia los espiritistas o los espíritas, sí, o los espiritualistas científicos, que son tres definiciones que pueden definir también, sí, estamos más tiempo diciendo lo que no es el espiritismo que lo que es. Sí, porque es una paradoja. Tú cuando escuchas espiritismo, espiritista, pues tú te imaginas a esta persona que echa las cartas, que lee el tarot, que tiene su bolita, que va a limpiar casas porque se mueve y hay problemas. Entonces, el problema es que la gente desconoce realmente lo que es el espiritismo. Por desgracia, por los medios de comunicación y de la farándula, que lo que buscan es, pues eso, el morbo y no profundiza. El espiritismo como filosofía, como doctrina, apareció a mediados del siglo XIX. Hubo unos prolegómenos que la gente confunde con el espiritismo, sí, que son los fenómenos de Hitzelsperger en el estado de Nueva York, que a mediados del siglo XIX, sobre marzo de 1847, en una casa donde vivía la familia Fox, se empezaron a producir una serie de fenómenos, se movían los muebles, se oían golpes, y dos de las hijas de ese matrimonio fueron las que empezaron a contactar, a comunicar con este fenómeno. A raíz de esa comunicación se produce un intercambio de información con un ente que, a través de la famosa golpe, determinó que se llamaba un señor que había sido un buhonero que había sido asesinado allí. Entonces, sí, a raíz de ese hecho se desarrolla lo que es el nuevo espiritualismo americano y el fenómeno de las mesas parlantes o mesas giratorias. Y eso fue el inicio de los prolegómenos. La gente confunde eso con el espiritismo, eso no fue el espiritismo. ¿Y qué son las mesas parlantes? Eso era que la gente se reunía alrededor de una mesa y la imagen que nos viene es que la gente ponía las manos, se unían y en esa mesa se oían golpes o ponían una cestita con un boli, sí, y todos tocaban la cestita con el dedo y ese boli escribía en un papel. Ese es donde se desarrolló el nuevo espiritualismo americano. Sí. Eso sigue hasta nuestros días. De hecho, hay asociaciones que siguen utilizando ese método y de ahí viene el método de la Ouija, que nos ha llegado hasta nuestra época. ¿El bolígrafo quién lo movía? ¿Un medium? Bueno, eso se supone que lo movía una entidad espiritual y entonces ahí se producía una comunicación. Esos fenómenos que se desarrollaron allí a mediados del siglo XIX, cuando llegaron a Europa, sobre todo a las cortes europeas, pues se pusieron de moda como un juego, ¿no? Sí. Aquello era el juego de las mesas parlantes o mesas giratorias. Sí. Se reunían a jugar y aquello pues estuvo de moda 2 o 3 años. Fue ahí cuando un científico francés, Hipólito Léon Denis Arrival, tuvo contacto con aquello y a raíz de ese contacto, de analizar aquello y de determinar de que ese fenómeno no podía ser inteligente, porque cuando se comunicaban con esas supuestas entidades, sí, contestaban con una nomenclatura o con una... Muy simple, ¿eh? No, en principio era simple, pero luego ya había comunicaciones de intelectualidad. Entonces, él determinó que eso no podía ser así, que había que determinar por qué esas comunicaciones eran intelectuales. Y entonces, a raíz de aquello, empezó a determinar que existían unas personas que tenían una facultad, que era la que producía los fenómenos a través de ella, que eran los mediums, y esos eran los que podían intercambiar información con ese otro plano espiritual, con esos espíritus desencarnados. Y a raíz de ahí codificó una serie de libros, el primero que se publicó el 18 de abril de 1857, que es el Libro del Espíritu. Ese es el inicio del espiritismo. Del espiritismo como ciencia, como filosofía y como moral. Y tiene unos puntos básicos que son los principales, que es la idea de Dios, la idea de que puedes comunicar con el mundo espiritual, sé que no somos solo materia, sino que tenemos algo más, que las religiones llaman alma, sí, pero que nosotros llamamos espíritu,
que comunica con el mundo espiritual, que puedes comunicar con ese mundo espiritual cuando tú desencarnas, cuando mueres. Y una mente defiende, pero un momentillo que termine los puntos básicos, defiende la reencarnación, que no es una idea espírita, que viene desde hace muchos siglos, pero que el espiritismo la coge por esa información que da el espíritu, de que son almas que evolucionan en diferentes vidas, la pluralidad de mundos habitados, y una idea de Dios que eso sí me gustaría recalcar, que es nueva, porque hasta esta fecha la idea de Dios que planteaba era una idea del Dios antropomórfico, ¿no? O sea, ¿quién era Dios? Dios pues era un ser mayor, sentado en un sillón, que tenía pueblos elegidos, que se encolerizaba si era malo y si era bueno te premiaba. Y aquí el espiritismo te da un gran paso cualitativo y cuantitativo. Aquí plantea la idea de qué es Dios, no quién es Dios. Entonces elimina el concepto antropomórfico de Dios y ya plantea un concepto muy amplio, que es aquello que organiza esto, el universo, la creación, y que nosotros tenemos que entenderlo en un plano muy, muy superior hasta que ese momento lo estábamos entendiendo. Y hay quien dice que el concepto de Dios pues es el universo o los 1000 universos que haya que lo integra todo. Claro, el multiverso, todas esas cosas. Entonces, yo lo que quería dejar claro, si me permite, es que la gente debe de entender que el espiritismo no es esa charlatanería, esas personas que en muchas ocasiones abusan de la desesperación, de la confianza, de personas que acuden pues porque tienen problemas de salud o pues tienen problemas incluso mentales y se aprovechan de ellos, sobre todo en el tema económico. El espiritista no vive del espiritismo, el espiritista vive de su trabajo. El espiritismo es una filosofía de vida. Y si alguien cobra, se ponen con la bola, exactamente, si alguien cobra y dice que espírita, es una espírita. El espírita es una persona que estudia una doctrina con unas consecuencias filosóficas, porque entiende que somos alma, que somos entes espirituales en evolución, y con unas consecuencias éticas, porque el hecho de que defienda la idea de la reencarnación del alma nos hace a todos iguales, no hay razas superiores ni razas inferiores, no hay seres ricos ni pobres, todos podemos reencarnar como hombres o como mujeres, que ahora que está muy el tema del tema de género. Entonces el espiritismo nos hace a todos iguales y es, dijéramos, una de las filosofías más positivas a la hora de enfrentar las relaciones humanas, las relaciones sociales. Eloísa, ¿y se puede, digamos, homologar mente con alma o espíritu, o la mente es una cosa muy apegada al cuerpo y que cuando muere el cuerpo la mente se va, más pegada, se disuelve? Bueno, es que son conceptos casi similares. Lo que pasa es que, claro, la mente, nosotros cuando hablamos de mente entendemos que es el intelecto. El intelecto. Lo que pasa es que, claro, el espírita lo que defiende la idea, por la información que hemos encontrado y por lo que se investiga, es que la mente no es física, sino que es extrafísica. De hecho, luego podemos hablar más adelante las investigaciones que hay en el campo de la neurociencia. ¿Sabes que los materialistas dicen que el soporte de la mente del cuerpo, y cuando el cuerpo muere la mente se difumina? Sí, bueno, eso es una parte de la ciencia materialista, pero hay otra parte de la ciencia que no es materialista. De hecho, hay investigaciones de último, que luego sí los comentaremos, que se han publicado últimamente y en revistas científicas de primer orden, que están diciendo todo lo contrario, que la mente no es física, que radica en extrafísico. Aquí tenemos un investigador magnífico en España, que es José Miguel Gaona, que está haciendo unas investigaciones con una universidad de Canadá sobre cómo la mente puede funcionar fuera del concepto espacio y tiempo. Se comunican a través de diferentes lugares. ¿Podría tener conexión con el principio de la física que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Evidentemente, eso es básico. Entonces, ya digo, hay investigaciones que yo tengo aquí, y si quieres luego las podemos mirar, comentar, donde habla de ese universo cuántico, en fin, de que eso, para alguien, yo diría, como dijo Voltaire, creo que fue Voltaire, dijo una frase que a mí me encanta, que dice: un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha
te devuelve a él. Entonces, claro, cuando tú investigas por lo superficial, evidentemente la cosa lo ves muy material, pero cuando tú investigas a nivel de profundo, cambia todo. Los conceptos se pierden y el materialismo muere por la propia materia. Claro. Otra pregunta. ¿El espiritismo mal llevado puede trastornar la salud de una persona? ¿Sabéis de algún caso? Hombre, el espiritismo, el concepto de espiritismo, si tú estudias la filosofía espírita como tal, o sea, como la doctrina codificada por Allan Kardec, como ciencia, como filosofía. Es que hay algunas personas que han llegado casi a volverse locas. Como moral, si tú estudias eso, no tienes que tener ningún problema. Evidentemente, si tú buscas un espiritismo, entre comillas, que no es eso, porque crees que el espiritismo son otro tipo de mancia, otro tipo de cosas, crees que el espiritismo es la fenomenología de mediunismo descontrolado, que luego hablaremos lo que es la mediunidad y lo que es el mediunismo. Sí. Entonces, puede que tengas problemas, pero eso es como en cualquier campo de la vida, ¿no? O sea, tú si no eres químico, no vayas a un laboratorio de química a jugar con productos químicos. ¿Por qué? Porque te puedes quemar, te puedes quedar ciego, te puedes intoxicar, pero eso pasa en todos los campos de la vida. Tú tienes que estar cualificado para trabajar en cualquier aspecto. Entonces, el espiritismo en sí, como filosofía, como doctrina, si tú la investigas en sus bases kardecistas, no tienes que tener ningún problema. Y sobre todo con los pies en el suelo y con razón y con lógica. Lo único que te puede llevar a un mal camino es si practicas la mediunidad malamente. Claro, pero por estudiarla no te va a pasar nada. Claro. Porque quizás, Eloisa, me decías que ahora mismo estás solo aquí en Andújar, quizás una cosa que retiene a las personas es esta mala prensa que hay del espiritismo, que decir, no, tú haces eso, no te acercas, que por de noche va a tener malos sueños, te se van a aparecer los espíritus. Es que no tiene nada que ver. ¿verdad? Pero que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Y aprenda cosas no me va a perjudicar. No va a estar por la noche sin dormir pensando ahora, en cosas raras. A hacer una mediunidad, a querer como invocarlo, y pues ahí ya sí te puedes buscar un problema y te puede afectar. Claro, pero vuestra asociación la mediunidad sin saber ni lo que está haciendo, no tiene que ver nada con eso. No tiene por qué afectarte. Y Alfonso, ¿una persona normalmente sana puede defenderse bien de falsos y supuestos espiritistas? Sí, por supuesto. Porque es que son muy hábiles algunos, ¿eh? Sí, bueno, pero eso pasa como todo. Los embaucadores están en todos los campos de la vida. En el campo de lo laboral estamos hartos de ver ahora que hay ofertas de trabajo aprovechando la crisis que hemos tenido, gente que hay en el paro, que aprovechan esa desesperación para engañarla. En el campo de lo económico exactamente igual. Entonces, estos bancos han surgido. Claro, exactamente. Hoy en día tienes que utilizar, bueno, hoy en día y antes, siempre, la razón, la lógica y el sentido común. Pero eso en todos los aspectos de la vida. Si tú te acercas al espiritismo con sentido común y buscando la filosofía espírita en base de Allan Kardec y de una manera positiva y recta y no con banalidad, como juego, como distracción, como si esto fuera, en vez de irme hoy a jugar a fútbol, por decir algo, como hace mal tiempo me voy a ir a hacer una sesión espiritista. No. El espiritismo, yo invito a la gente a que busque la información como filosofía, como doctrina, y que se olvide de otra cosa. O sea que en vuestra asociación estudiáis, investigáis y de alguna manera a la estabilidad física y psíquica de la persona le dais solidez. Exactamente. No la desestabilizáis. No solo eso, es que el espiritismo se define como la ciencia que estudia el origen, naturaleza y el destino del espíritu y su relación con el mundo corporal. Como ciencia. Entonces, cualquier información que complemente eso es positiva. El espírita tiene que estudiar también psicología. O sea, el espírita no es decir, yo voy a estudiar el espiritismo como si fuera algo como un mantra. No. Mantra. Tú tienes que estudiar psicología, tienes que estudiar ciencia, física, biología, y el espiritismo es dijéramos, un compendio de todas las... Es que hay que entender digamos, un avance para conocer en profundidad más a la persona. El espiritismo se complementa a todas las ciencias. De hecho, Allan Kardec dijo una frase que a mí me encanta, que decía que, aparte de que
de que tenemos que utilizar la razón, de que la única fe verdadera es aquella que puede enfrentarse a la razón en cualquier época de la humanidad. Dijo que si la ciencia demostraba una cosa y el espiritismo decía otra, habría que hacer caso a la ciencia. O sea, si yo hoy como espírita, investigando en el campo espírita, determino algo y mañana la ciencia demuestra lo contrario, tendrás que hacer caso a la ciencia, porque si la ciencia lo demuestra, yo estoy equivocado. Porque también una filosofía racional. Claro, tiene que ser racional. Y era un científico, era un pedagogo. Además, Allan Kardec, no lo he dicho, pero era uno de Hipólito, expuso su seudónimo de Allan Kardec. Sí. Porque en Francia era una eminencia de la época. Sí, sí. Era un pedagogo que había tenido infinidad de premios en Francia y él no quiso contaminar esas publicaciones con su nombre, porque si hubiera puesto su nombre, evidentemente hubiera sido un bestseller de venta. Sin embargo, publicó esos libros con un seudónimo y aún así las primeras ediciones se agotaron rápidamente. O sea, no dio tiempo de hecho, también en aquella época todos los científicos se publicaban en latín. Él lo publicó en francés. Y al publicarlo en francés, todo el mundo, que esa es otra idea del espiritismo, llevar el conocimiento y la ciencia a todas las personas, no a las élites de las clases sociales o a las élites de la clase, dijéramos, científica. Él publicó en francés para que todo el mundo tuviera acceso a la información. Sí, sí. Y esas publicaciones se agotaron rápidamente. Por tanto, Alfonso, vosotros, al ser una asociación racionalista, estáis en contra de los dogmas, ¿no? Oye, por supuesto, el espiritismo no tiene dogmas de fe. Al ser racionalista, el dogma evidentemente no tiene cabida. No tiene cabida. Entendemos que por tradición social, cultural, los dogmas han tenido su sentido en la historia. Las distintas religiones, claro, se basan fundamentalmente en dogmas. En dogmas, pero evidentemente a raíz del Renacimiento, del siglo XVIII, siglo XIX, donde la ciencia ya empezó a echar abajo todos esos dogmas, la Iglesia tuvo que adaptarse, se ha ido adaptando a todos esos cambios. Porque y se sigue adaptando. Y se sigue adaptando y se adaptará, porque es lógico, es que es así, ¿no? Tú analizas los conceptos que han ido evolucionando en la Iglesia y yo, por ejemplo, por hacer un inciso, la Iglesia ha ido modificando, la que conocemos aquí, sí, sus conceptos a lo largo de la historia conforme han ido racionalizando de que eso no tenía sentido. Llegó un momento que decía, oye, mira, ¿qué hacemos con un bebé que nace y no ha sido bautizado? Pues ni es malo ni es bueno, pues que vaya al limbo. ¿Por qué? Porque entonces estos conceptos que son lógicos, que hay que entender, que no hay que criticar, sino que hay que entender que tenían que darle una salida, porque era necesario. Tú tenías una fe, una creencia y tenías que darle salida a esa creencia. Y hay que, muchas veces no tenemos que criticar eso, tenemos que ponernos en ese contexto histórico. Porque nosotros lo vemos desde ahora, desde nuestro contexto, pero si te vas hace 1000, 1200, 1500 años, sí, evidentemente no puedes verlo. Claro. Tienes que entender que eso eran salidas y tenían que seguir así. Lo único que pasa es que siempre, digamos, o las religiones o cualquier organización de tipo dogmático siempre va detrás de una de tipo racionalista. Yo siempre invito a las personas, porque bueno, es una cosa que nosotros solemos decir, es que la gente elija lo que le haga feliz. Claro. Lo que sí yo invito a las personas es que busquen religiones, filosofías positivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sean religiones que no te separen de la familia, que no te separen de tu trabajo, que no te separen de tu relación social, de tu amigo. O sea, que huyan de religiones o de filosofías. En ese aspecto hay religiones o sectas que separan a los familiares. Que cada uno elija la opción que le haga feliz o que le lleve al camino de la felicidad o de la paz interior. Pero que esa opción no lo separe de su pareja, de su hijo, de su amigo, de su sociedad, de donde vive. Porque si te separa de eso no es positivo. No es positivo, claro, si, de tu trabajo. Que hay muchas, algunas, no todas, que te van separando poco a poco y eso no es positivo. Entonces, claro, tú buscas una religión, una filosofía o una doctrina que te haga feliz y que te dé paz en tu interior, pero que no te separe y que al mismo tiempo te integre con tu familia y con la sociedad. Exactamente, que no te separe de tu relación humana, de tu relación social, porque si te separa de eso no es positivo. No es positivo, por supuesto. Ni que te separen ni que nos separemos nosotros. Claro. Porque algunas veces esto se lo toman tan así
que quieren como convencer al resto de Sí, familia claro. o al resto de amigos. Sí, para que Aquí no se tenemos aparte. que convencer a nadie, aquí el que quiere entre, el que no quiere no entra. Claro, Claro, por pero esa supuesto. es la otra parte Porque de esa es esa una manera filosofía o también esas de religiones apartarte. negativas, que aparte de tienen Pero es el concepto de somos los elegidos. Es ese Dios antropomórfico que dice tú eres mi religión, la única, la verdadera, la absoluta, y el que esté fuera de ella está condenado. Está Entonces, condenado. claro, tú al interiorizar eso, tienes la inmensa necesidad de convencer pues, a tu pareja, Claro. a tu hijo, a tu amigo. ¿Por qué? Porque si tú has interiorizado que tú eres el elegido, que si no está contigo se condena, no, en fin, esos conceptos de pena eterna, de ¿Quieres que no se cielo, de condene? ¿Quieres que no infierno. se condene? Entonces, claro, tú tienes la imperiosa necesidad de convencer, pero tú lo haces porque tu meta, tú crees que tu meta es esa. El problema es hacerle creer que la meta no es esa, la meta es otra. Es el concepto de que mi pueblo es el mundo, no el mundo es mi pueblo. Claro. Es abrirse, no reducirse. Eloisa, te pregunto, ¿tú conoces o tienes conocimiento de alguna experiencia paranormal significativa que te haya pasado, que conozcas de cerca? Sí. A mí me pasó de pequeña que cuando mi abuelo murió lo vi. Lo que pasa que eso fue una cosa que ni la comenté por entonces porque para mí pensé que era un sueño. Podían pensar que había sido un sueño. Cuando mi tío murió pasó lo mismo. Ahí tuve... ¿Pero que se manifestó No sabíamos. a través de ruido o que lo viste? No, lo vi. Yo cuando mi tío fue muy sonado en la familia esto. Sí. Porque íbamos de boda de un primo y yo lo vi a mi tío venir y tocar al portero en busca de mi tía. Y nosotros, como ya no íbamos en el coche, dijo, escucha el Tito, ¿dónde está? Que digo, bueno, pues ya se dará cuenta que se ha ido y se viene para la boda. Y cuando llegamos a la boda él no se presentó, entonces mi tía no hacía nada más que preguntar, ¿habéis visto al Tito? ¿Habéis visto? Pues no. Y cuando vino a mí le dije, sí, lo he visto. ¿Cómo lo has visto? Pues llevaba esta ropa y dice, pues llevaba la ropa que se le había comprado para venir a la boda y no sé. ¿Y tú sabías que estaba muerto? ¿Qué impresión te causó? No, es que no sabíamos en ese momento que estaba muerto. Ah, que no Yo lo había sabíais. visto y era, no sé si era las 7 o las 8 de la tarde y después los médicos dijeron que desde las 5 de la tarde estaba muerto. Ah, o sea Y que la gente tú no sabías que había muerto, no, pero claro, por la yo lo fecha vi, en que tú yo lo le dije viste, que sí. ya llevaba varias horas muerto. Exactamente. Entonces fue, me imagino, como una manera de decir, ir a la boda tranquilos, porque si lo he visto, pues yo tranquilicé a la familia y nadie se fue en busca de él. Ah, nadie se fue en busca de él. Claro, porque yo lo había visto en ese momento. Entonces Claro. después, a otro día por la mañana, mi tía se fue a la casa a ver si lo veía y se lo encontró. Bueno, que cuando se te había muerto. enteraste de los distintos horarios sí te causaría impresión, Yo ¿no? entonces lloré mucho porque yo decía, por mi culpa se ha muerto solo y por mi culpa, yo me eché mucha culpa. Entonces mis tías vinieron y dicen, ¿pero con qué ropa la has visto? Con esta ropa. Y dice, si la ropa no la ha tocado del armario, no llegó a cogerla. Y digo, pues yo lo vi con esa ropa. Y es como una manera de decirme, yo qué sé, yo lo interpreté así, o en mi familia igual, como para que todos estuviéramos tranquilos, si no la boda se echaba pique. Y luego ya después no... Y después, pues como yo no paraba de decir la culpa es mía y mis tías y mi madre no hacían nada más que decirme tranquilízate, que eso no pasa nada, que es para que estuviéramos tranquilos, Sí. pues entonces sí que lo volví a ver por la... Es que parece Pero que cuando el cuando espíritu pasó- dice que te hablan, Cuando pasó mucho tiempo no, a los había pocos pasado días. unos cuantos días. Unos solo. cuantos días. Sí. Y no es que te hablen así, es que yo lo que sentía es... O sea, sentía lo que me estaba diciendo. Lo que te estaba diciendo sin necesidad de oírlo hablar. Que O yo, sea, que yo sepa, yo no soy medio, que yo no o sea, estoy tú diciendo que- tú lo veías, pero sabías lo que te estaba diciendo. Exactamente. ¿Y qué te estaba diciendo? Y me decía que estuviera tranquila, que yo no había tenido la culpa de nada. Y ya está, yo no pasa que claro, al principio lo vi, empecé a asustarme un poco y después digo, bueno, si no me está haciendo nada, ¿por qué me voy a ¿Y tú le asustar? hablaste o Y yo le no? hablé, pero Sí, ya tampoco recuerdo mucho. ya sin asustarte, ¿no? Ya sin asustarme. ¿Y qué edad tenía entonces? Pues yo tendría 20 y pocos años. O sea, que ya con esa edad sabías lo que te hacías, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, de pequeña, cuando lo de mi abuelo, pues podía decir que era un sueño. Sí. Pero ahí ya yo tenía 20 y tantos años, yo tenía ya mi hijo. Caray. ¿Y tú, Alfonso, puedes contar o sabes de algún caso significativo también o no? Bueno, casos En este tema paranormal. hay muchos porque realmente muchas personas de las que vienen a la asociación vienen con casos de este tipo, parecidos, similares, a pedirnos información
de por qué pasa esto o qué es lo que ha pasado. Entonces hay muchos casos. Yo podría relatar algunos. Hay uno que fue muy impactante, de un caso de una chica, de una niña pequeña, pero fue por el hecho de cómo reaccionaron los que estaban implicados en él, que fue una chica que tenía una facultad que nosotros llamamos mediunidad, pero era un mediunismo no controlado, que luego explicaremos las diferencias que hay. Y esta chica, que era una niña, pues a raíz de esa fenomenología, de esos problemas, cuando la llevaron al psicólogo, pues delante del psicólogo tuvo una manifestación de una entidad que tenía relación con ese psicólogo. Ah, sí, delante. Sí, entonces la reacción del psicólogo fue graciosa, porque realmente hay que decir que, por desgracia, aquí en nuestro país la psicología es conductista, la mayor parte. ¿Qué quiere decir eso? Que se relaciona todo con lo material, ¿no? Entonces hay muy pocos psicólogos humanistas que tratan las patologías desde el punto de vista material, y si no encuentran solución pasan un poco al campo paranormal, al campo que pueda ser algo que vaya un poco a lo trascendental. ¿En universidades de otros países se estudian sí. Luego, si no, lo podemos comentar. Y el caso fue que este señor tuvo un contacto a través de esa niña que tenía una mediunidad, un mediunismo descontrolado, con una entidad familiar suya. Y la reacción fue graciosa, porque este señor, a raíz de ese se quedó impactado, y la reacción fue de rechazo. Le dijo a esa familia: mire usted, no quiero saber nada más de este caso, váyanse, no les voy a cobrar minuta ninguna, y aquí no vuelvan más. O sea que al final se asustó. Sí. La reacción ilógica, porque lo lógico es que si te produce eso, investiga. Investígalo. Es lo más racional. Siendo un científico. Siendo un psicólogo. Exactamente, ¿no? Pues la reacción fue porque, además, el hecho fue que le recriminó algo que no había hecho, que al parecer tenía que haber hecho, y había algún problema ahí con esa entidad, ¿no? Y el mismo psicólogo le recomendó que fuesen con un psiquiatra, porque eso era de psiquiatra, ¿no? Y que allí no volviesen más. Cuando esa familia fue con esa cría a un psiquiatra, pues pasó igual. En ese menudismo no controlado, tuvo un contacto con otra entidad que tenía relación con ese psiquiatra. Y ¿este hombre cómo reaccionó? Pues reaccionó similarmente, no tan bruscamente, ¿no? Bruscamente quizás, pero sí dijo algo interesante. Le dijo a la familia, mire, la ciencia a fecha de hoy no tiene respuesta para lo que le pasa a su hija. Por lo menos fue sincero. Y por favor, que no vuelvan más. otro que se asustó. Sí. Entonces, es paradójico, es casi, yo diría, penoso que se te presente un caso de este tipo como científico, como y que no lo aborde como docente, desde un punto de vista científico. Claro, y que no lo investigue, o sea, que la reacción sea asustarte o decir yo no quiero saber nada de esto. O sea, es que algo que es la pregunta del millón, la pregunta que se lleva buscando desde que el hombre tiene concepto de individualidad, ¿no? De quién soy, de dónde vengo, dónde voy. Hay algo después. Y paradójicamente, además el científico siempre tiene que tener la pregunta de por qué sucede esto. Exactamente. El hecho de que cuando se te presentan esos casos, los materialistas, más materialistas, a mí me ha pasado con muchos que te suelen decir yo no quiero saber nada de eso. En vez de decir, pues mira, yo voy a investigar. De hecho, Allan Kardec era un materialista en el sentido de que él decía, no, bueno, si una mesa se mueve y contesta a una pregunta sí o no, o 2 y 2 son 4, ahí no, la mesa no tiene conciencia ni tiene intelectualidad. Ahí tiene que haber vamos a ver quién lo produce. Otra cosa. Entonces, este caso fue, bueno, podría contar mucho, pero este fue muy interesante por eso, porque las reacciones y sobre todo el hecho de que los materialistas, cuando se encuentran con estos casos, en vez de investigarlos, la mayoría lo que hacen es rechazarlo o asustarse. Cosa que nada es lógica. Que ya lo empeoramos. Os pregunto a los dos también.
¿Tiene que ver algo el espiritismo con la masonería? Aunque hemos tocado algo un poco, pero desarrollalo si quieres, Alfonso, un poquillo más sí, ampliamente. Históricamente tiene algo que ver. De hecho... porque ¿en qué difieren o se unen ambas filosofías? Bueno, la masonería es anterior al espiritismo. La masonería viene del concepto de masón, de trabajador, y se desarrolló después de... Cuando no había libertad de partidos políticos, de creencias, bueno, ¿no? Eran librepensadores, liberales, ¿no? Y se organizaron en logias, como todos bien sabemos. Sí. Lo que pasa es que cuando llegó el espiritismo, muchos masones vieron el espiritismo como un grado más de conocimiento, como un escalón más de avance. Entonces, muchos masones abrazaron el espiritismo. Incluso muchas logias masónicas dejaron de ser logias masónicas y pasaron a ser centros espíritas y asociaciones espíritas. Eso pasó aquí en Jaén. De hecho, en Beas de Segura había una logia masónica que se transformó en la Sociedad Psicológica Regeneradora. Sí. Y era una logia masónica que pasó al campo espírita. La diferencia es que la logia masónica más o menos tenía la misma idea de ese creador, de ese ser organizador. La idea era muy similar. El problema es que las logias tenían los conceptos, los ritos, los signos, la parafernalia esotérica. Entonces el espiritismo eso lo abandonaba, iba un poco más allá. Entonces sí es verdad que muchos masones abrazaron el espiritismo y algunas logias masónicas se pasó al espiritismo. De hecho, hoy en día existen muchos centros espíritas que sus miembros pertenecen a organizaciones masónicas, a logias masónicas y a centros espíritas. Sí, sí. Te pregunto, Luisa, ¿has detectado tú aquí entre la población de Andújar, a nivel del vulgo general, qué entiende por el espiritismo? ¿Qué? Sí, la gente sencilla de la calle. ¿Qué entiende por espiritismo? Es que aquí lo que entienden por espiritismo es como fantasma y poco más, es que no se salen de ahí, es que les da yuyu. Que les da yuyu, nada más que mentar la palabra. Nada más que, por Dios, no me hables de eso, que eso me da miedo. Es que están tan confundidos que no te dejan mucho. Quizás sea porque este tema no se divulga ni explica bien en los medios de comunicación, ¿verdad? Y luego es que también digo que es que va con la ciencia, porque hay quien a lo mejor dice, bueno, ¿y qué es eso? Ya te están metiendo cosas en la cabeza. Cosas raras en la cabeza. A mí no me está metiendo nadie cosas en la cabeza. Y que está demostrado, como él ha estado explicando, que es que está demostrado científicamente prácticamente de todo lo que se habla en el espiritismo, ¿no? Hay muy poco que no esté demostrado y como ha dicho, lo que no esté demostrado, estamos abiertos a explicarlo y a investigarlo. Por supuesto. Y, Alfonso, dinos qué entiendes por la psicotrónica, la parapsicología, la psicobiofísica. ¿Son materias similares? Bueno, realmente son sinónimos, o sea, las palabras son diferentes formas de definir la misma ciencia, dijéramos. Bueno, la psicotrónica, por ejemplo, ¿qué es? La parapsicología fue, dijéramos, el primer término que se acuñó. Sí. Se define como la ciencia que se ocupa de estudiar los fenómenos paranormales, los fenómenos psíquicos de carácter paranormal. Que la ciencia no lo explica bien. Sí, gamma, sí, la psicoquinesia. Entonces, luego las otras vinieron con posterioridad, la psicobiofísica, y luego la psicotrónica, como tú me preguntas, fue desarrollada en los países del este. Fue un poco en los antiguos países del radio de la Unión Soviética. Los investigadores pues desarrollaron ese concepto, aunque fue un investigador francés el que primero habló de psicotrónica, pero ellos la utilizaron para definir lo que era la parapsicología, para diferenciarse un poco del occidente. El occidente era parapsicología y yo digo, pues mira, nosotros vamos a decir, había ese telón de acero. Digamos, la antigua Unión Soviética decía, vamos a tirar la parapsicología, pero desde un punto de vista materialista, ¿no? Claro, psicotrónica. Bueno, la parapsicología en definitiva lo que define es que estudia más allá de la psicología. El concepto no es que sea el concepto materialista, es que es una ciencia que estudia la definición, lo que hay más allá de la psicología. Se estudian funciones psi, que son mentales, psicoquinesia, o un tipo de
de funciones que tiene el cerebro y tal. Lo que pasa que el problema es que mucha gente, por ejemplo, sería una función del cerebro, ¿no? Sí, eso es la capacidad de mover objetos con la mente. Lo que pasa es que el tema está en que también hay otra que iba a decir, que era la de acuñó el premio Nobel Charles Richter, que era metapsíquica, que es también lo mismo. Era otra palabra porque creó el Instituto Metapsíquico Internacional de París para estudiar los fenómenos espíritas, y él desarrolló la palabra metapsíquica. Entonces, parapsicología, psicobiofísica, psicotrónica, metapsíquica son las diferentes palabras para decir lo mismo, ¿no? Para estudiar esos fenómenos paranormales que según la época pues se iban desarrollando. Y esas palabras, quiero decir, esas terminologías. Lo que la gente no sabe, que eso es lo que yo quería decir, es que la parapsicología, sobre todo la gente no sabe aquí en este país, está definida por la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, está catalogada como ciencia. Sin embargo, aquí en la Universidad Española con el número 6110. O sea, está catalogada como ciencia. El número 61 es la psicología y el 61.10 es la parapsicología. Está catalogada como ciencia por la UNESCO, que es el organismo internacional que determina la dimensión. Que yo sepa, en la Universidad Española no se estudia como ciencia, ¿no? Sí, eso es lo que quiero decir. Que en la Universidad Española, en varias universidades españolas, se están estudiando fenómenos de tipo paranormal y se está estudiando parapsicología. Lo que pasa que eso no sale en la farándula, es lo que yo te quería comentar. Eso se investiga y se están sacando conclusiones con métodos científicos, ¿sabes? Pero no se divulga mucho, ¿no? No se divulga en revistas científicas. Por eso, porque a nivel de la calle, no siento yo que la universidad esté haciendo estudios de este tema, ¿no? No, porque si en una universidad hay un área de psicología o de parapsicología, igual que si hay un área de química o de biología, ellos lo que investigan, cuando terminan su investigación y sacan su publicación, eso se publica en revistas científicas de orden nacional o de orden internacional, y allí tiene acceso pues el que está investigando. Nosotros, la gente de calle, normalmente no tenemos acceso a ello. Entonces, aquí en España hay universidades donde se está estudiando parapsicología. Y te puedo decir que no solo aquí, sino que en infinidad de universidades del resto del mundo se está estudiando. En países de Centro Europa, en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, Carolina del Norte, una universidad donde han tenido premios Nobel, hay una cátedra de parapsicología desde los años 20 del siglo pasado. O sea que la gente se confunde. El problema quizás sea lo que estamos hablando, que no se investiga. Bueno, y otra cosa que quisiera que aclararan nuestros telespectadores de Canal 45 es, dinos ampliamente, Alfonso, qué es la metafísica. Bueno, la metafísica, vamos siempre hablando de lo mismo. La metafísica es un concepto de la filosofía antigua, ¿no? de los primeros filósofos que la acuñaron, pues yo qué sé, los filósofos presocráticos y los escritos a lo mejor de Andrónico de Rodas, del siglo I de la escuela de Aristóteles, que también fue la metafísica, la palabra dice más allá de la física, pues eran el estudio de quién soy, de dónde vengo, dónde voy, qué es la mente, qué es el cuerpo, dónde estamos, pregunta del ser humano a través de todo cuál es mi misión, por qué estoy aquí. Entonces la pregunta que se ha hecho el hombre siempre, través de los siglos, ¿para qué estoy aquí pasando esto? Entonces esa es... ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Claro, eso es lo que realmente la escuela filosófica, incluso Immanuel Kant, el padre de la filosofía moderna, también hizo estudios de metafísica, pero claro, eso es, pues ahí te puedes perder, ¿no? Ahí a cada uno tiene su escuela, sus conclusiones, sus investigaciones, en fin. Eloisa, ¿por qué en nuestro país, ya lo ha comentado un poco Alfonso, la ciencia oficial ve con tanto recelo la parapsicología, incluso personas que tienen carreras científicas? Aquí se ve la parapsicología no como una cosa normal, sino un poco ahí extraña.
Pues porque lo relaciona, me imagino que lo siguen relacionando de lo mismo, como cosa rara, como que no es normal, como que no es lógico, o como que no va con la ciencia. ¿Y las religiones tienen algo que ver? Al hilo que dice el tema es que lo que hemos dicho antes con el espiritismo. El problema es que aquí cualquier señor que no tiene ninguna preparación dice que es parapsicólogo y sale en los medios de comunicación y diciendo se va a tonterías. cualquier cortijo, a cualquier sitio allí a buscar fantasmas. Tenemos un montón de, últimamente tenemos un montón de cazafantasmas por todos sitios. Entonces la parapsicología como ciencia requiere un método científico, un método de experimentación. Aquí se hacen psicofonías por todos sitios, una psicofonía para que tenga un carácter científico. A los oyentes qué es una psicofonía. Bueno, la psicofonía es la obtención de comunicación con una entidad de otra dimensión a través de medios técnicos, lo que se llama la TCI, la transcomunicación instrumental. Pero para que una psicofonía tenga carácter de método científico, realmente tendría que estar dentro de una caja Faraday, que quiere decir que está eliminado cualquier ruido, porque tú puedes poner aquí un magnetoscopio o cualquier aparato que reproduzca un ruido y tú no lo oyes, pero el ruido puede estar aquí, aunque nuestro aparato auditivo no esté preparado, porque la frecuencia que nosotros oímos de más o menos X hercios, megahercios, lo que sea, no oye eso, pero el aparato sí lo percibe. Y a lo mejor aquí hay una reverberación de voces y tú no la oyes, y son voces que vienen de la calle. Y sin embargo ese ruido es de aquí, no del mar. Luego, la onda de comunicación en la TCI, o sea, tenemos que entender una cosa: nosotros nos comunicamos porque tenemos un órgano fonador, la laringe, que emite una onda porque vibra y está transmitiendo información a través del aire. Utiliza el sonido, utiliza el aire para comunicar. El espíritu no comunica a través de eso. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene laringe aquí. Entonces, no puede, o sea, es algo físico. El espíritu no se puede comunicar. Es lo que decía Eloísa, que en la aparición que tuvo le hablaba, pero le hablaba a través, digamos, del pensamiento. El espíritu no puede comunicar. No tiene campanilla. El espíritu lo que utiliza es otro sistema de... No, utiliza una onda para, en esa onda, incluir un sonido. Se llama, creo que es onda blanca o algo así lo llaman ellos. Entonces, el espíritu, eso es muy complicado. No es tan sencillo como coger, vamos a poner aquí un aparato, aquí se ha oído, eso es más complicado. Entonces, realmente el problema que tenemos es ese, que hay muchísimos parapsicólogos que han hecho estudios en no sé qué centro internacional, que ellos mismos dicen, pero que realmente un parapsicólogo como científico, ¿sabes?, requiere un método científico y además un tipo de trabajo y un tipo de maquinaria, un tipo de instrumentación que aparte son muy caros y que tiene que estar, dijéramos, catalogado y recogido según los parámetros, los cánones que hay en la ciencia. No se puede coger y irse a cualquier sitio y decir, vamos a hacer aquí una psicofonía o vamos a grabar aquí una luz y esa luz que se cruzó es el espíritu que ha pasado. ¿No? El problema es ese, pasa como con el espiritismo. Luisa, ¿el espiritismo y la religión son incompatibles? No son incompatibles, pues nosotros nunca hemos dicho que, por ejemplo, un católico no pueda... A ver... ¿O la religión os prohíbe que hagáis prácticas espiritistas? La religión sí lo prohíbe, pero nosotros, como no somos ninguna religión, no, a mí me da igual estar con un católico y hablar del tema, y a lo mejor al católico no le gusta este tema. Para ellos sí, para nosotros no tenemos no sé cómo explicarlo. Bueno, incompatibilidad, ¿no? Bueno, es que la compatibilidad es muy... No, lo que pasa es que son no somos religión. Exactamente, es diferente, son cosas diferentes. La religión se basa en dogmas de fe. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? ¿Lo asumes o no lo asumes? De hecho, la mayoría de las religiones que tenemos aquí son por tradiciones sociales, culturales, históricas. Evidentemente, nosotros si en vez de haber nacido aquí en este país hubiéramos nacido en otro sitio, pues tendríamos otra religión. Seríamos hinduistas, musulmanes, exactamente. lo que fuera. Si en vez de haber habido aquí una serie de conflictos bélicos que ganaron una serie de ejércitos, lo hubieran ganado otros, pues podemos ser musulmanes. Claro.
¿no? Entonces, realmente lo importante es que la religión que tenga, que sea una buena persona en esa religión. Eso es lo principal, respeto. Respeto a las religiones, y que si tú eres católico, cristiano, que sea un buen católico. Respeto y tolerancia, ¿verdad? Y tolerancia, por supuesto. Y si eres un buen musulmán, que sea un buen musulmán. Que respetes, y que lo que pasa es que, bueno, ahí vienen luego los problemas de los dogmáticos. De los dogmas de las religiones, ¿no? Porque hay religiones que son más respetuosos con las personas, con el tema de género. Entonces, lo que pasa es que el espiritismo, el concepto es que el espiritismo no es una religión, porque no tiene dogma de fe, no tiene jerarquía, no tiene iglesia, no tenemos cultos, no tenemos lo que se llama santos, no tenemos imágenes. Entonces, claro, por esa relación, no, el espiritismo no tiene relación con la religión. Lo que pasa que sí es verdad que el espiritismo tiene mucha relación con la religión, sobre todo en el sentido de que la mayoría de que somos algo más que materia. No, bueno, aparte de eso, lo une que las religiones son espiritualistas, los miembros de las religiones son espiritualistas, porque creen en algo. Sí. Los espiritistas somos espiritualistas también. El problema es que el problema radica, por ejemplo, que ha pasado en algunos países, como Brasil, por ejemplo, que en los últimos 15 años 5 o 6 millones de católicos se han pasado al espiritismo. ¿Qué pasa? Pues claro, tú cuando ves que estás perdiendo los fieles, te lleva normalmente lo que socialmente o culturalmente te llenaba. Entonces, el espiritismo pues muchas veces se contamina también, hay que reconocer, de ese tipo de influencias. De influencias que traen de otras religiones. Entonces, nosotros, el espiritismo como filosofía, como doctrina, no es religión. Lo que sí tiene el concepto de que te une a la idea de un ser superior, de que tenemos espíritu o alma. La religión no va, la mayoría de religiones no acepta que te puedas comunicar con esa otra alma. El espiritismo sí. La mayoría de las religiones no acepta, sobre todo las que tenemos aquí, la reencarnación. El espiritismo sí. En fin, entonces son cosas diferenciadas. El espiritismo no es una religión. Lo que pasa es que hay cosas que sí tienen similares. Que conectan, pero el espíritu no es incompatible, pero no es una religión. Por tanto, el espiritista es libre pensador. ¿Y por qué es libre pensador el espiritista? Yo creo que porque la misma base lo explica, ¿no? Los espiritistas son personas racionalistas, son personas progresistas en la idea, no están cerrados a ningún tipo de investigación. O de tabú, ¿no? Exactamente. De hecho, hay ahora una corriente muy importante en el espiritismo que habla de que hay que actualizarlo, ¿no? Porque Allan Kardec codificó en el libro del espíritu e hizo 1019 preguntas al mundo espiritual en 1857, bueno, en aquella década. Hoy en día, por ejemplo, muchas preguntas que hizo y que respondieron esos espíritus, hoy en día ya están un poco desfasadas. Y haría falta hacer otras preguntas que en aquella época no se entreveían. Entonces, el espiritismo es algo que va evolucionando, que va aprendiendo, que va experimentando, que se va llenando de lo que la ciencia investiga. Entonces, todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con la investigación, con comunicar y compartir eso con la sociedad, con los demás. Nada de esconder, esto lo sé yo y lo escondo. Sí. No, esto hay que compartirlo y está abierto y que todo el mundo lo sepa. Entonces, ahí esa es la línea del espiritismo, yo creo. Que sí. Luisa, ¿el espiritista, por ejemplo, se decanta por alguna tendencia política? No. Ninguna. O en un movimiento espírita puede haber personas de cualquier tendencia política. El espiritismo, sus bases son el concepto de espíritu, de comunicación con el mundo espiritual, de Dios. Los temas políticos pertenecen al mundo social. Privado. Claro, yo entiendo. Pueden entrar los ricos, los de clase media, la política. Lo que sí debemos de entender es de que si tú eres una persona libre pensadora, crees en la reencarnación, que no hace a todos iguales, crees en la evolución espiritual, que pues realmente tiene una idea muy... O sea que normalmente un movimiento fascista no tiene cabida
en una asociación espiritual. Cualquier movimiento extremista no tiene cabida en el espiritismo, ya sea fascista o yihadista o de extrema izquierda, todo lo que no sea librepensador y tolerante, y que respete a los demás, tolerante, y que entienda que somos seres en evolución, que tenemos que compartir, que tenemos que respetar las ideas, que tenemos que respetar. Entonces, yo entiendo que las asociaciones... Luego, el tema de la Revolución Francesa tiene mucha cabida en el espíritu, en libertad, igualdad, fraternidad. Claro, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, Alan Kardec era un... No además sin tendencias políticas, sino coger lo mejor de esa palabra. Si es que realmente, yo creo que eso es de lógica, ¿no? Que cualquier persona que tenga este tipo de meta o de visión, pues si tú piensas que no hay razas superiores, si tú piensas que yo puedo ser en un ciclo de reencarnación hombre o en otro mujer, entonces realmente existimos la igualdad, la justicia, la equiparación, el compartir las cosas. Y el ayudarnos los seres humanos. Además, hay un aspecto social del espiritismo muy importante, que eso es otro campo, la ayuda social que hace el espiritismo, como entrever que las personas somos espíritus y que somos espíritus en evolución y que somos hermanos. Además, nosotros la idea es de que somos habitantes del universo. Ya no es habitantes de esta región, de esta ciudad, de este pueblo, de este continente o de este planeta. El espiritismo habla de pluralidad de mundo habitado. Somos habitantes del universo. Claro. O sea, más tolerancia. Más tolerancia. Y bueno, Alfonso, Espírita de Jaén, ¿qué relación tiene a nivel de Andalucía, España, Europa y el mundo? Te pregunto esto porque recientemente Espírita de Jaén ha traído a una persona eminente como es John Aizpurúa, catedrático venezolano, a dar unas conferencias en Jaén. ¿Cómo habéis preparado eso? Nosotros lo que nos relacionamos, aunque nosotros somos una asociación como Jaén, carácter, ¿no? tenemos nuestra asociación es regional. De carácter de andaluz. Es andaluz, sí, porque cuando se modificaron los estatutos pusimos Andalucía por si alguna persona, en este caso como Eloísa, que ya está aquí en la provincia sola, pero a lo mejor puede haber una persona en Almería sola, o en Granada, que no haya grupo espírita, por si quería formar parte de nuestra asociación. Decidimos en asamblea los socios hacernos regional. Éramos provincia regional. En Andalucía existen otras asociaciones a nivel provincial, a nivel regional, hay una asociación, hay federaciones a nivel español. De hecho, la Federación Espírita Española, que se fundó ya hace, pues, antes a mediados del siglo, a mediados del siglo XX, antes de la Guerra Civil se fundó primero como Sociedad Espírita del Valle, luego fue cambiando y ya se fundó como Federación Espírita Española, que está hasta hoy. Luego está la Confederación Espírita Panamericana, que ya se ha hecho también Confederación Espírita Internacional de los dos continentes. Está el Consejo Espírita Mundial, en fin, hay infinidad de asociaciones, federaciones. Y a nivel internacional, por tanto, la asociación de Jaén se relaciona, ¿no? Nos relacionamos bastante. Lo que pasa es que nosotros, principalmente porque, hombre, hoy en día la relación es mucho más fluida y más fácil por los tipos medios de comunicación que hay. Cuando empezamos hace 25 años, claro, es que era a base de cartas, y aquello no era tampoco era muy funcional, porque tenías contacto con ellos, sabías que existía. Hoy en día sí, ya se están haciendo congresos más asiduamente y tal, pero nosotros principalmente, aunque tenemos relación con ellos, nos centramos en lo que es en Jaén, en lo que es la capital, y algún pueblo que sabemos que hay compañeros o compañeras que ellos nos llaman, quedamos cuando podemos, porque luego también nuestras responsabilidades laborales o familiares no lo permiten, y eso. Luego lo que me has comentado quisiera que me dijeras la personalidad de hemos tenido la suerte de traer hace unos días, traer un personaje, en colaboración también con vosotros, con el Instituto Almenara, a uno de los personajes espíritas más importantes del movimiento actual. A nivel internacional, ¿verdad? Sí, porque este profesor John Aizpurúa, que es un catedrático, doctor en psicología clínica venezolano de la Universidad Central de Venezuela, es
un conferenciante que da conferencias por el mundo entero. De hecho venía de dar conferencias en Brasil, en Argentina, en Colombia, ahora está en España dando todavía conferencias, participará en el Congreso de Vida Después de la Vida, que se celebra ahora a final del mes de octubre en Albacete. Ah, en Albacete. Sí, que es un congreso donde viene gente de todo el mundo. Ese congreso empezó hace años en Ellín, pero ya tuvo tanta relevancia que ya se celebra en Albacete capital. Y luego se va para Venezuela. Luego se va para Estados repite Unidos. la fecha, ¿en qué fecha será? Creo que a finales del 26-27 de octubre. 26-27 de octubre. ¿Y es un congreso abierto? Sí, abierto. Bueno, creo que tienes... Hay que inscribirse, sí, porque como son plazas limitadas te tienes que inscribir. Sí. Pero bueno, la inscripción va luego a una ONG, creo, como cuando se pagan los gastos del congreso, luego lo que como donativo. Sí, como donativo. Y luego vuelve a Venezuela y a Estados Unidos, porque este hombre va dando. Y bueno, tuvimos la suerte de tenerlo aquí porque a él le gusta mucho venir a Jaén, le encanta la ciudad, no solo por estar con nosotros, sino también por el tema gastronómico, porque le encanta siempre que viene a Jaén. Y contigo, dos conferencias. Como presidente de la Asociación Jienense, que era Alfonso, contigo os conocéis desde hace tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo en el año 99, que fue la primera vez que está viniendo a España desde 1973, que fue cuando empezó a venir ya. Yo lo conocí en el año 99, dando algunas conferencias. Es articulista, tiene programas de radio y televisión, es escritor venezolano, miembro de la Sociedad Norteamericana de Parapsicología, que es la sociedad más importante del mundo, que se fundó en 1885 y donde han pertenecido pues grandes pensadores, filósofos, premios Nobel, es miembro de la sociedad esa, también de la Sociedad Iberoamericana de Parapsicología, es un investigador en campo paranormal, es espírita y da conferencias de todo tipo, ¿no? Es una eminencia en el conocimiento. Psicólogo clínico con más de 40 años de trabajo en psicología transpersonal, es lo que hablábamos antes, en la psicología que después de hacer un análisis desde el punto de vista material médico, donde tú no tienes ningún problema que te afecte desde ese punto de vista fisiológico, pues si eso requiere avanzar a un campo trascendental, pues ellos eso aquí algunos psicólogos psiquiatras ya lo están haciendo en España, muy poco. En Estados Unidos se lleva haciendo desde hace 40 años o más la psicología transpersonal. Estaba Elizabeth Kubler-Ross, Brian Way, Elena Bacco, Edith Fiore, Gina Germinara, Charles Stahl, infinidad de psicólogos y psiquiatras que llevan aplicando eso. Stanley Lagros, que es el padre de la psicología transpersonal, que era un científico psiquiatra checoslovaco que luego se nacionalizó norteamericano, de la escuela de la psicotrónica y tal, y realmente es una eminencia en este campo, es lo que podemos llamar un hombre de renacimiento. Y ya termino, de dos conferencias, una que era vivencias pasadas de reencarnación, que hablaba de ese tema, que es un tema magnífico, y otra, una perspectiva espiritual para la felicidad. Y Eloisa, ¿estuviste tú en esas conferencias? Sí, claro, eso no me lo pierdo. ¿Qué extracto sacaste de ella? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? En la primera hablaba más como temas del espiritismo, más relacionado. Y la segunda, la de la felicidad, era más en general para... ¿Qué mensaje dio de cara a la felicidad? Es que no lo decía ni como psicólogo ni como espírita, es que lo decía de una manera como para que la gente lo entendiera muy bien. A mí me gustó bastante. La verdad que en la que yo estuve, al final, desgraciadamente, el aforo fue demasiado limitado, porque más de la mitad de las personas que querían oírlo se fueron. Es decir, para aquellos que no han escuchado esta conferencia, que en el programa que el Instituto de Almenara tiene en Uniradio, en el programa de Jaén, vamos a dar la conferencia porque la grabamos íntegra para que la escuchen a aquellas personas que no pudieron asistir. Suele pasar que John es que atrae a gente, de hecho vino gente de Granada, de Málaga, de Córdoba,
porque... De verdad, de Segura también creo que sí, sí, de todas partes, porque es un hombre que, aparte de sus conocimientos, en vastos conocimientos en psicología, en psiquiatría, en historia, en todo eso, es psicopedagogo. Y además se expresa muy bien, sí, es sí, muy bueno, comprensible. de hecho, soy 40 años psicólogo clínico, tratando temas de todo. Y bueno, la primera fue más técnica, más relacionada, la segunda fue muy práctica, que te enseñaba cómo enfocar la problemática que tenemos hoy en día de que tenemos todo y no somos felices. Yo os pregunto a los dos, Luisa y Alfonso, ¿qué proyectos como asociación tenéis para el futuro? Yo de momento, hasta que el proyecto es que la gente acuda una vez que acuda, y empezar todo irá para adelante. a investigar, a estudiar, y tendréis que pedir mucho asesoramiento a Alfonso, ¿no? A Alfonso y a todo el que pueda. Que yo soy una estudiante de espiritismo más, que no, bueno, yo todavía no tengo mucha preparación, pero para empezar es suficiente. Que yo soy como tú, un estudiante de espiritismo más también. Que pero siempre, claro, el que lleva más tiempo, pues sí, sabe más. Sí, pero eso no... Pero yo te puedo decir que cualquier persona te da una lección por muy poco tiempo que lleve. Yo llevo estudiando esto muchos años, pero que por más que estudio me doy cuenta que cada vez sé menos. Claro, o sea, eso es pasar. A medida que sabes más, exactamente, te das cuenta que sabes menos. Cada vez que estudias crees que va avanzando y de vez dices, bueno, cada vez que sé menos de esto. O sea, cada vez es como decía Sócrates, daría todo lo que sé por saber lo que no sé. Entonces, muchas veces puedes tener información. La información la tenemos, pero bueno, cualquier persona que no tiene la información que tú tienes, pues te puede dar una lección de honestidad, una lección de sabiduría, una lección de humildad. Entonces, lo que te decía, os decía de cara al futuro, ¿a vosotros os importa de cara al futuro que vuestra asociación progrese con personas de calidad o tener mucha cantidad de socios? Bueno, es que el concepto que nosotros tenemos, por lo menos nosotros, que eso nos diferencia de las religiones o de eso, nosotros la idea que tenemos no es que la gente vaya al centro espírita. Eso es además que no lo vemos ni funcional. Pues la reunión espírita no se trata de llenar a 200 personas en un centro. Sí. Las reuniones espíritas son reuniones de comunicación y aclaración de conceptos, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es que el espiritismo vaya a las personas. O sea, una reunión espírita con más de 4, de 6, de 8 personas ya no la veo viable. Sí, porque no hay comunicación. Claro, porque todos tienen la necesidad de hablar, de comunicar, de intercambiar ideas, de comentar lo que han leído o lo que le ha pasado. Entonces, la idea que tenemos nosotros no es llenar un centro espírita con 50, con 100, con 200 personas, como puede pasar en otras corrientes filosóficas o ideológicas o religiones. Nosotros lo que entendemos es que los libros espíritas, los libros de Allan Kardec, vayan y la gente los lea, los estudie. Y que en una ciudad, en vez de que haya un grupo con 500 personas, haya 50 grupos con 10 personas. Claro. De hecho, yo por ejemplo tengo constancia que en la misma ciudad de Jaén hay muchos grupos espíritas estudiando por su cuenta, que se reúnen en casa de cada vez en casa de alguien y son 4 o 5. Lo que pasa es, claro, el problema es que nosotros lo que queremos es que esa gente no tenga miedo a salir a la calle, a decir yo estoy estudiando el espiritismo, porque por lo que comentábamos antes, como está tan tergiversado, está tan manipulado por esos falsos, por esas farándulas. Exactamente, cuando tú dices estoy estudiando el espiritismo, es lo que dice Luisa, la gente se asusta, pero hay mucha gente, mucha más gente de lo que te puedes imaginar estudiando los libros de Allan Kardec. Yo me quedo sorprendido, sinceramente. Yo he organizado conferencias, con Jonas Purúa aquí en Jaén y han ido 300 o 400 personas. Y nos han dicho que están estudiando espiritismo. Y claro, yo no quiero que vayan 400 personas a mi asociación, porque no sería ni viable. ¿Sabes? Pero existen esas personas y lo están estudiando. Lo importante es eso, que la gente no le dé miedo. Porque haya grupos pequeños que digamos, practiquen y estudien el espiritismo, y de alguna manera que estéis coordinados. Y que nos comuniquemos. En tu casa, lo que pasa que simplemente el reunirse es pues, para dudas, problemas. Claro, por ejemplo, si yo quiero conocer mejor el espiritismo, el movimiento espírita, pues claro, yo solo poco puedo avanzar, pero si yo comunico con una asociación, digo, bueno, ¿qué materia hay en texto escrito? Ten en cuenta que yo pueda estudiar, ¿no? Ten en cuenta, Manuel, una cosa, que una religión tiene unos preceptos y unos dogmas, que lo asume y ya está. El espiritismo no, el espiritismo investiga.
tienes unos conceptos que se van ampliando. Entonces, claro, es una cosa que está abierto al cambio constante. Claro, exactamente. Entonces, si tú coges una religión y este es el libro tal, y ahí está escrito, y eso es intocable, intachable, lo aceptas o no lo aceptas. Y ya está. Y eso pues tú lo asumes y lo interiorizas. Pero el espiritismo está siempre sacando constante, nueva información, sacando entonces, claro, tienes que ir, eso lo tienes que ir analizando o utilizando. Hay las publicaciones espíritas, están los congresos, porque hay religiones que a lo mejor hacen un simposio o algo cada 25 años. Aquí se hacen congresos anuales. Sí. Y se sacan conclusiones, esas conclusiones las tienes que analizar. Oye, mira, fíjate por dónde va esta línea ahora. Mira, aquí, por ejemplo, en Brasil, hace poco John me comentó que hay una federación de médicos espíritas. Y que había habido una última investigación. Médicos escolásticos, ¿no? Médicos espíritas, sí. Médicos que tienen una asociación donde hay más de 500, 600 médicos que están trabajando en la medicina, que son médicos con su carrera, doctorado, sí, que son espíritas. Aparte, que no es que apliquen el espiritismo, sino que ellos estudian el espiritismo y luego aplican sus conocimientos en el campo de la medicina y luego lo trasladan a los conceptos espíritas y a la investigación espírita. Y me comentó que habían sacado ahora, en un congreso que había estado precisamente dando unas conferencias, sí, unos neurólogos habían sacado unas nuevas investigaciones sobre la función del cerebro y tal, en los medios, una serie de cosas muy interesantes. Sí, y bueno, que estaban investigando, o sea, que el espiritismo es una cosa que está en evolución constante, que no es. Y seguimos. ¿Qué normas principales, Alfonso, habría que tener para que, abordando temas paranormales como estamos hablando, evitar en cualquier momento que una persona caiga en un problema psíquico que le afecta a su salud y caiga en la enfermedad? Bueno, eso porque también se puede dar. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y se da, y por desgracia se da. Fundamentalmente culturizarse, Manuel. La gente, las personas tienen que darse cuenta que el conocimiento estará libre. Sí. No dejarse arrastrar por nada y por nadie. Tú tienes que buscar información, tienes que analizarla, tienes que razonarla y sobre todo tienes que culturizarte en este tema, como en todo, evidentemente. Si tú vas a hacer una inversión inmobiliaria, no llegas y le dices a cualquiera, oye, coge mi dinero y hazme la inversión. Ahí tenemos las preferentes y esas cosas, los ejemplos que tenemos. Gente que lo ha perdido todo porque confiaron en lo primero que le decía. En el primero que es... No. Las cosas hay que estudiarlas, analizarlas y culturizarte. Eso es buscar información y coger conocimiento. Eso es lo que te hará libre. El seguro más yo prefiero que una persona que primero se culturice y luego busque el espiritismo. ¿Por qué? Porque si tú coges el espiritismo y no lo entiendes, no lo comprendes, puede ser que aquello no te... Porque puede llenarte de manera moral, pero el espiritismo es una ciencia de investigación, es una filosofía. Entonces, si tú no te culturizas, aquello como que puedes ser muy buena persona, pero aquello tienes que interiorizarlo, tienes que saber qué estás haciendo, tienes que saber dónde te estás moviendo. Entonces, es fundamental la información, el conocimiento. Ese camino evita, pero como en todos los campos de la vida, claro, como todos los campos de la vida. La enfermedad no dejar atrás, y sobre todo que yo digo que en el espiritismo no hay guías ni maestros. Yo no soy maestro de nadie, ni guía de nadie. Yo estudio, analizo y saco mis conclusiones. Y mis conclusiones te pueden parecer bien a ti o mal. Y tú tienes que analizarlas y decirme, mira, Alfonso, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque lo diga Alfonso, o porque lo diga Eloísa, porque lo diga otra persona. Y Eloísa, ¿qué crees tú que debe hacer una persona normal de la calle que en un momento determinado, a lo mejor en plena noche, sienta unos ruiditos y se llena de terror? Primero, es difícil decir que no se asuste. Primero, es que no se asuste, pues no tiene... Yo es que lo que hago con esas cosas es... le hablo como si estuvieran. Si noto cualquier cosa, pues con decir... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Necesitáis algo? Yo, si queréis, puedo rezar por vosotros. Este no es vuestro sitio. Hablarles para que estén tranquilos y se vayan a su lugar. Y se vayan a su dimensión donde estén. Exactamente, porque no es aquí donde pertenecen. Y a lo mejor eso que están sintiendo
Si es en el caso. Pero no ayuda a taparse la cabeza y llenarse de terror, ¿no? Eso no ayuda. Luego también hay que tener en cuenta otra cosa que yo suelo también comentar, que primero hay que analizarlo todo, cuando haya ruido. Exactamente, porque pueden ser ruidos materiales de aquí. Eliminar todas las posibilidades físicas, fisiológicas. Bajar un bichillo que se está moviendo. Exactamente. Claro, y si después de analizar todo eso, que en el 99% de los casos es eso, si luego se produce una fenomenología de tipo paranormal que no sea, como hemos hablado, de telequinesia, porque hay casos en que se producen fenómenos de poltergeist, los famosos poltergeist, que los produce inconscientemente las personas. Eso se está catalogado, recogido en parapsicología. Si ya eliminamos todas esas posibilidades y ya sí pasamos al campo trascendental de que hay una entidad espiritual allí, pues entonces sí, evidentemente ya hay que empezar a actuar. Es una cosa muy sencilla. El miedo, como para todo, te paraliza. Claro. El miedo es lo que paraliza al ser humano, físico y psíquico. Si tienes miedo te paraliza en todo, pero vamos, en cualquier parte, en cualquier ámbito de la vida. El miedo es igual a ignorancia. Exactamente. Entonces, tú lo que tienes que tener es fortaleza física y psíquica. Claro. Y eso es lo que te libera, pero de todo, claro, en todos los campos. Entonces, está igual. Y en un caso de eso, racionalizarlo, claro, es lo que ha dicho Luisa. Exactamente. Claro, yo sí que te ayudo mentalmente, pero tú vete a tu campo y tú tienes que armarte de... Y siempre, como ha dicho, a ver, que una ventana se puede mover porque se la haya movido el aire. Claro, eso por supuesto. Que ruido puede haber una cucaracha que hace mucho ruido. En el 99,9% de los casos son todos cosas normales de la vida. Luego hay aspectos que de verdad que se producen. Hay un caso aquí en la ciudad de Linares que intervino la policía, que de hecho se hizo un informe que fue un caso de una casa que entró la policía y aquello volaba todo, aquello, sí, aquello fue espectacular. Eso fue hace unos años y a fecha de hoy todavía... ¿Y era un fenómeno paranormal? Sí, pero bueno, paranormal espectacular, y a fecha de hoy todavía no preguntes por aquello allí, porque aquello fue, y sin embargo pues la gente llamó a la policía. Mira, aquí es que en la casa esto está, aquí viene una juerga montada en la casa, y la juerga pues era otro tipo de... se produce. Sí, pero hay personas que, yo conozco personas, yo tengo varios casos de personas que conviven con ellos, que lo asumen y lo ven normal y no le hacen caso. Y ya está. Y conviven con ellos. Pero es lo contrario, es que lo está viendo continuamente. Está duchándose, esté comiendo, esté durmiendo, esté en la calle, los ve continuamente, pero le da pánico. Entonces, si le da pánico, no quiere hablarles, no quiere solucionar, no quiere... el miedo que le da, la familia ha llegado a hablar con un cura a ver si pueden hacer algo. Le dice que encienda velas. Sí, los conceptos tradicionales. Y lo está pasando bastante mal, porque más de una vez le he dicho, yo personalmente no te puedo ayudar. Por tanto, no sentir miedo y racionalizarlo. Que te puedan echar una mano. Enfocarlo racionalmente, pero como he dicho, el miedo no, sino si realmente es un hecho paranormal, un hecho de comunicación con una entidad espiritual, pues evidentemente tienes que focalizarlo, racionalizarlo y encararlo como algo... ¿Y qué le dirías tú a una persona que tiene que hacer en un caso de eso? Bueno, eso normalmente cuando se produce esas cosas es porque esa entidad está en un estado de turbación. Entonces tendrías que analizar por qué pasa eso, qué entidad es, y actuar en consecuencia. Entonces, claro, eso así tienes que analizar la situación. Sí. Claro, eso es complejo, eso no es llegar y poner vela y echar agua bendita, porque si esa entidad en ese estado de turbación que produce esos fenómenos cree que las velas, el agua bendita la pueden perjudicar y se puede ir de allí, pues sí, pero si esa entidad cree que eso no sirve para nada y que eso no le va a hacer daño, pues por muchas velas y por mucha agua bendita no va a producir ningún fenómeno. Entonces va a seguir. Entonces, en cualquier caso la persona debe armarse de fortaleza. Claro, ¿no? Sí, eso, buscar a un grupo, a personas que esté cualificado y que pueda encarar eso desde un punto de vista pues profesional, racionativo, que no sea un cazafantasmas de estos que hemos dicho, porque hay gente que se dedica ahí a las casas, echar cuatro cosas y dame 150 euros y ya se irá el espíritu ese. Claro. De hecho, últimamente tengo casos de eso, de gente que han ido a sus casas, le han hecho de eso y le han cobrado un dineral. Y mira, si en tu casa no pasa nada, si son las cañerías las que suenan. Claro, los embocadores están a la orden del día. Y bueno, Alfonso, explícanos a nuestros telespectadores
¿qué es la fenomenología, a ver si lo sé decir, espírita, y el medium y el mediunismo? Bueno, eso sí es una pregunta muy interesante, Manuel, porque ahí sí tenemos un problema importante en el mundo espírita, en el espiritismo, es diferenciar esas cosas. Una cosa es la mediunidad. La mediunidad es la facultad que tenemos las personas, sí, los hombres y las mujeres, de comunicar con el mundo espiritual. Esa es la mediunidad. Eso es inherente al ser humano. ¿Que lo tienen todas las personas? Lo tenemos todas las personas. Hay personas que lo traen ya desarrollado desde pequeños. Tenemos casos de niños que oyen, que ven gente, que oyen voces, que desde pequeños. Otras personas se les desarrolla en un momento de su vida por un aspecto, al llegar a la pubertad o por un incidente, personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y a raíz de eso desarrollan una facultad de comunicación con el mundo espiritual. Sí. Y luego hay personas que lo pueden desarrollar, o sea, porque al ser inherente en nosotros, sí, se puede desarrollar con una serie de prácticas. De prácticas. Sí, sí, evidentemente controlado, eso no es... Hay diferentes tipos de mediunidad, mucho escribiente, de incorporación, mucho. Entonces, esa es la mediunidad. El medium es la persona, hombre o mujer, que tiene esa facultad. Ese es el medium. Y luego está el mediunismo, que es lo que yo quería diferenciar. El mediunismo es la facultad, pero descontrolada, o sea, no culturizada. Ah, tú tienes esa facultad. Tú tienes esa facultad. Pero te estás ya de una manera no controlada. No sabes por qué te pasa, te pasa en cualquier momento, tú no la controlas y eso te desajusta física y psíquicamente. Y emocionalmente, ¿verdad? Exactamente. Y eso sí es un hándicap, es un problema muy importante, porque hay muchas personas. Te puede crear una grave enfermedad, sí, ¿no? Sí. Hay muchas personas que tienen esa facultad, ese mediunismo que no controlan, que no saben por qué le pasa, que no saben lo que es, desde pequeño o en un momento se le ha aflorado, en un momento de su vida, como ya he dicho, que puede ser cualquier punto de inflexión, sí, ya digo, el cambio de pubertad, hay casos, diferentes casos. Y eso sea un problema, porque eso te afecta física y psíquicamente. Entonces, nosotros, desde el punto de vista espírita, entendemos la mediunidad, ese mediunismo culturizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú estudias qué es la mediunidad. Hay un libro de Allan Kardec muy bueno, que se llama El libro de los mediums, para las personas que tienen esa facultad, donde describe Allan Kardec y que está en vigor hasta hoy, no se tendría que actualizar porque hizo un tratado bastante importante estudiando todos los medios, todos los tipos de mediunidades hasta hoy, y describe cómo hay que enfocarla, cómo hay que tratarla, cómo hay que desarrollarla o controlarla, y esa mediunidad, cuando tú la culturizas, sabes qué te pasa, sabes cómo te pasa, sabes por qué te pasa. Sería el ese medio, mediunismo, ¿no? perdón, sería la mediunidad. Y ese medio. Entonces, cuando tú eres medium y haces mediunidad es cuando ese mediunismo lo controlas y lo desarrollas positivamente. En un momento que tú eres el que lo determina. Entonces, tú tienes tus sesiones mediúnicas como medium, sí, pues tal día, tal hora y en tal sitio. El resto de... Si lo controlas tú... Exactamente. El resto de tiempo a mí esto no me afecta. No te viene de fuera. Claro, exactamente, porque es que si no eso te puede afectar. De hecho hay muchas personas, y yo tengo que decir esto, pues lo tengo que decir, aunque haya gente que seguro que me va a oír, sobre todo temas de psicólogos, psiquiatras, hay muchas personas que de pequeños oyen voces, ven a gente, y evidentemente si tú lo analizas fisiológicamente y no tienen ningún tipo de patología, le hacen su tal, y está todo bien, pues realmente lo pasan a psicólogo, lo pasan a psiquiatra, le dan medicación y esas personas... Al final terminan en el hospital. Exactamente, ¿no? Eso es una problemática que existe hoy en día, y algún psicólogo o un psiquiatra que me escuche dirá que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Pues no, es así por desgracia. Y hay infinidad de psiquiatras y de psicólogos en otros países, y aquí en España también lo hay, algunos, que ya están enfocando el tema desde esa perspectiva. Hay un caso que es el Hospital de Alienados en Uberama, Brasil, donde trataban los problemas desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista de fisiología, de un daño fisiológico, un daño cerebral, de un daño patológico, y desde el punto de vista espírita.
Y era espectacular el índice de curación de los enfermos. O sea, allí los enfermos llegaban y si tenían una problemática fisiológica, patológica, física, se le trataba desde el punto de vista de la científico. Sí. Y si no, lo pasaban al campo espírita, donde le trataban y prácticamente se curaba el 99% de los casos. Sí. Ese lo pondría como ejemplo. Y es porque al final lo que tenía era un desajuste en su parte espiritual, ¿no? Exactamente. Entonces, el problema es que hay muchos casos, por desgracia, en los centros psiquiátricos, de personas que tienen una facultad mediúnica. Evidentemente, si tú le das a esa persona una medicación, eso se le anula. Claro. Eso es lógico, porque tú estás anulando el cuerpo físico, el cerebro pues lo anula, claro, pierde percepción, pero esa no es la solución. Y otra pregunta que creo que está un poco relacionado con esto, Alfonso, ¿qué es el pasista? Ah, bueno, sí, el pasista. Bueno, el pasista desde el punto de vista espírita, es la persona que aplica una serie de energías que podemos llamar energía magnética, energía fluídica. Sí. No sé si algunos han oído hablar del mesmerismo, que eso ya se desarrolló desde Frank Mesmer, sí, la aplicación de energía a través de la imposición de manos. ¿Tiene que ver el Reiki y algo con eso? Sí, es una línea que, aunque viene de Oriente, va en relación con eso. Exactamente, podría ser otra similar. Entonces, el pasista es la persona que aplica esa energía, da ese pase magnético o fluídico o energético, sí, en una sesión mediúnica, o al medium cuando se produce una desorganización, o a las personas que asisten a una reunión porque tengan un problema fisiológico, y como tú bien dices, el Reiki, similar al Reiki, y va en esa línea. Se puede dar una aplicación de energía magnética o fluídica, llamémoslo así. ¿Y en qué se diferencian las dos? Bueno, la magnética es que la das tú. Sí. O sea, la das tú con tu energía. Con tu energía. La fluídica es que tú transmites a través de ti, sí, digamos que eres un medium que, digamos que la filosofía que canaliza energía de una entidad. Eso es lo que dicen, que ellos son transmisores de la energía. Exactamente. Y se la aplica en la parte que lo necesita el enfermo. Exactamente. Eso es lo que pasa. Bueno, la gente no lo sabe, pero otro paradoja aquí. Ahora con el Reiki se está un poco abriendo. Pero, por ejemplo, en Inglaterra hay una asociación de pasistas que están en los hospitales y que aplican energía a los enfermos, y que están organizados como aquí puede ser la asociación de enfermeros, y que es más, en algunos hospitales en los Países Bajos o en porque ven resultados, ¿verdad? Hay personas que visualizan el aura energética de los pacientes, y algunos médicos le consultan y dicen: oye, ¿cómo ve hoy al paciente? Y dice: pues mira, hoy todavía no está, le veo el aura un poquillo... Una aura grande indica vitalidad. No lo operéis, esperad mañana, porque lo veo un poquillo todavía de energía. O sea, eso está pasando hoy en día, y esto lo dice aquí, la gente se puede echar la mano a la cabeza. Esto está pasando en hospitales públicos, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda, en esos países. Se están aprovechando de todos los conocimientos humanos. Sí, es que realmente es así. Para ayudar al enfermo. Sí. Eso es muy positivo. Bueno, Alfonso, ¿qué le diría a las personas que estén interesadas en el espiritismo? Bueno, pues... Te lo pregunto a ti. No, yo personalmente le diría que lo primero que busquen información veraz, que si busquen espiritismo, que busquen la información codificada por Allan Kardec, el espiritismo codificado por Allan Kardec, que es la codificación kardecista. Que es realmente el espiritismo como ciencia, como filosofía, como moral, que lo demás no es espiritismo, podrá llamarse como quiera, pero no es espiritismo. Que lo estudien, que lo analicen, que lo valoren, que lo racionalicen y que saquen sus conclusiones. Que tampoco esto se trata de que tú asumas algo sin que tú lo veas. Es fundamental que tú todo lo que hagas en la vida sea porque tú lo has interiorizado. El espiritismo no se trata de llenar de prosélitos aquí que vengan a que tú les guíes, no. El espiritismo tú tienes que buscarlo porque tengas esa necesidad de buscar información o de buscar respuestas, pero que si lo buscas, que busques la respuesta en la línea de la codificación kardeciana de Allan Kardec, del libro del espíritu, del libro de los medios,
del Evangelio según el Espiritismo, que es otro libro que hizo Allan Kardec, que es interesante el análisis que hace... O sea, que hay una bibliografía extensa. Sí, sí, el análisis que hace Allan Kardec del Evangelio del Nuevo Testamento de Jesús, analizando solo la parte moral. Él dice que el resto no le interesaba, porque el problema de la religión es que se han estado peleando que si la Virgen era virgen o no era virgen, que si Jesús nació en Nazaret o en Belén, que analiza la moral de Jesús, lo importante, la enseñanza. El resto no le interesa. No le interesa. El libro de los medios, he dicho, el Evangelio sobre el Espiritismo, El cielo y el infierno, que es un libro muy interesante también, analiza la situación del espíritu después de la muerte. La Génesis, que es un libro más relacionado con lo científico, y Obras póstumas, que también es un libro muy importante. Y lo que sí diría que lo tienen que estudiar y visualizar y analizar desde el contexto histórico en que se produce, claro. Bueno, Eloisa, llegamos al final del programa. Quisiera que, dirigiéndote a aquella cámara, haga un llamamiento a las personas de Andújar para que, de alguna manera, que seguro que algunas o muchas tendrán inquietudes, pues se pongan en contacto contigo y promocionéis pues esta asociación de espíritas aquí en Andújar para ayudar a las personas a la que quiera y quiera tirar plante. Espero que ahora, con todo lo que se ha estado diciendo aquí, si lo han escuchado, como que abre un poco más el abanico y cierra un poco el abanico del miedo. Exactamente. Y espero que, hombre, porque se ha estado dando bastantes explicaciones y creo que ha sido muy claro y sobre todo yo quería decir una cosa, que la gente de aquí de Andújar lo sepa. Uno de los más importantes, si no el más importante espírita de la historia del espiritismo en España, que fue Manuel González Soriano, que fue coetáneo de Allan Kardec, que estuvo en contacto con Allan Kardec. ¿Se carteaban? Sí, se carteaban, se comunicaban, porque era un erudito de la época, un filósofo de la época, un libre pensador y un investigador. Vivió aquí en Andújar. Era telegrafista, estuvo destinado en la estación de Vilches y vivió aquí en Andújar y murió aquí en Andújar y fundó aquí en Andújar un centro espírita. Aparte de la sociedad que he dicho de psicológica de regeneradora de Vermes, Centro La Esperanza de Andújar, un centro espírita que estuvo aquí funcionando a finales del siglo XIX hasta 1885, 1890, el Centro Espírita La Esperanza de Andújar. Hubo otro centro espírita en Marmolejo, muy cerquita, el Centro Espírita de Marmolejo, que creo que también pudo ser ante una logia masónica. Lo que pasa porque en las investigaciones esto es muy complicado, porque como todo desapareció, fue eliminado. Y hubo otro centro espírita en Alcalá Real. Precisamente, quería comentar que ese movimiento espírita aquí en Andújar fue muy importante. De hecho, el primer congreso espírita mundial internacional que se celebró en 1888 en Barcelona fueron estas tres asociaciones de aquí, la de Marmolejo, la de Andújar y la de Alcalá Real, en representación de la provincia allí. O sea, que aquí había un movimiento... La verdad que Andújar y su comarca tiene un precedente muy importante, por tanto, un currículum en el cual muy importante. Y estas personas eran librepensadores, eran personas de la cultura del momento, que no eran... Bueno, pues ahora sí llegamos al final. Dirígete a aquella cámara, Alfonso, y di algo. Bueno, yo solo puedo decir darle las gracias a Manuel del Instituto de Almenara por estos programas que son tan interesantes, por habernos dado la oportunidad de poder explicar un poco lo que es, lo que no es el espiritismo, que por desgracia tenemos esa lacra de que estamos más tiempo diciendo lo que no somos que lo que somos, y que la gente pues que busque información, y que si cree que el espiritismo puede ser algo que les llene, pues que lo estudien, que lo valoren y que saquen buenas conclusiones. Bueno, pues por mi parte, daros las gracias por que hayáis estado aquí en Canal 45, en el programa Escuela de Salud, y deciros que esto no quita otra, y que cuando tengáis algún tema específico que queráis abordar aquí, pues me lo decís. Y las cámaras están abiertas. Muy bien, pues cuando vosotros lo deseáis, estamos daros aquí. Muchas gracias por venir a este programa. A vosotros. Y a ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, darles también las gracias por vernos, por estar con nosotros, por seguirnos, por apoyarnos y por estar dando
digamos, apoyo en temas de audición, pues a esta emisora Canal 45, que presume precisamente de tolerancia y libertad. Con estas palabras despido Escuela de Salud 48, que como ustedes saben edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Estaremos de nuevo con ustedes otro día. Gracias y adiós.